Bueno, acá volvimos, estamos de nuevo en el medio peronista y hoy estamos con un informe de uno de nuestros enviados especiales. Nos complacemos en recibirlo. Es Juanjo Méndez, el ministro de Transporte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es impresionante la revolución de los transportes en la ciudad de Buenos Aires y sobre todo del transporte público. Este gobierno criticado muchas veces por no atender a los problemas públicos, es el único que hizo un trabajo extraordinario en estos 12 años del PRO en la ciudad de Buenos Aires con el transporte público. Una verdadera revolución que ha llevado a cambiar todas las formas de transporte, los viaductos para los trenes, los pasos bajo nivel y para poder cruzar las barreras y evitar atascos y accidentes, las bicisendas, toda una verdadera revolución que a nivel nacional completó también la revolución de los aviones, hecho por un gobierno que se ocupa de todo, también del transporte público. Bueno, quien está a cargo ahora de eso es Juanjo Méndez, y le estuvimos preguntando sobre todo por el impacto de la pandemia y de la cuarentena en el transporte público, una cosa muy importante, pensándolo tanto en términos de lo que pasó, como de la salida de la situación de pandemia, cuarentena en la que estamos, como del futuro, de cómo pensamos que va a ser el transporte en un universo post-pandemia. Los presentamos como informe y los dejo con él. Adelante, Juanjo Méndez. Gracias, Fernando, gracias a todos y todas que se suman a ver esta entrevista. La verdad que muy agradecido de esta invitación. En primer lugar, ¿cómo afectó esta cuarentena y cómo está afectando la pandemia a la movilidad? Te diría que es uno de los principales sectores impactados, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el mundo. Porque de las primeras cosas que supimos era que una de las medidas de prevención era el distanciamiento social, ¿no? Esto de 1,80 m de distancia entre las personas y enseguida después fueron apareciendo otras medidas de higiene, limpieza de manos, tapabocas, pero evitar los lugares cerrados se convirtió casi como en la regla fundamental para la prevención del COVID. Y en la ciudad de Buenos Aires, al igual que en todo el mundo, uno de los principales lugares donde compartimos un espacio reducido, con limitación de lugar y demás, es el transporte público. Y además porque el transporte público fue diseñado así, de alta densidad, que cuanto más gente puede transportar, es más eficiente, más sostenible con el medio ambiente, más económicamente asequible para los usuarios. Bueno, en esta cuarentena y a partir del COVID, te diría que fue uno de los sectores más impactados. Solo para mencionar el subte, a casi más de 7 meses de haber empezado, seguimos transportando el 10% de los pasajeros, alrededor de 110.000, cuando normalmente transportábamos más de 1.160.000 pasajeros y pasajeras. O sea, eso es el subte, lo mismo pasa en los colectivos, lo mismo pasa en los trenes. El miedo de la población también al transporte público. Yo creo que en ese sentido fue uno de los sectores más impactados, y después desde el punto de vista de la política pública y del sector público, tuvimos que incrementar la inversión, porque si bien transportaba poca gente, necesitábamos mantener el mayor nivel de oferta, o sea, la mayor cantidad de colectivos y frecuencia, para que aquellos que tenían que viajar, porque tenían un trabajo esencial, alguna actividad impostergable, lo pudieran hacer de manera segura. En condiciones normales, con los flujos que estamos moviendo en la actualidad, hubiéramos recortado la oferta y la frecuencia a 1/3. Sin embargo, estamos casi en el 90% de la frecuencia de un día hábil en casi todos los modos, y eso es porque tenemos que garantizar el distanciamiento social. Lo primero es lo que ya sabemos, es que la demanda no se va a recuperar probablemente hasta fines del 2023, 2024, si es que se recupera. ¿Y por qué eso? Primero el factor miedo. Hay muchos usuarios y usuarias que han decidido cambiar la forma de moverse
para evitar el riesgo de contagio del COVID, y además incorporaron un miedo que hasta ahora no lo tenían, que es un miedo sanitario en el transporte público. Hay una encuesta de McKinsey de mayo de este año que se hizo en 7 países, más de 8.000 casos, y se le preguntaba a todos en qué modo se sentirían más seguros a la hora de viajar. El 85% habla del automóvil particular, el 55% habla en bici o caminando, y recién el 8% respondía, por ejemplo, en las bicis públicas compartidas o en los monopatines compartidos. Y cuando uno agarraba colectivo o tren, es solo el 6 o el 5% de la gente que decía que estaba segura, se sentía segura en esos modos de transporte. Ese es el primer indicador que demuestra que se va a producir un cambio modal, un cambio de hábitos, y la demanda no se va a recuperar. El segundo es que en pandemia descubrimos que podíamos ir hacia el teletrabajo, hacia la educación a distancia, digitalizar un montón de actividades, de trámites y de cuestiones que van a volver a la presencialidad. O sea, ya sabemos, y hoy estamos haciendo un gran esfuerzo para volver a la presencialidad en la educación, pero no van a volver en el 100%. Probablemente en la educación casi que sí. Entonces, cuando miramos el transporte hacia adelante, lo que tenemos que, os planificamos sabiendo que la demanda no va a ser la del 2019, que alcanzar los niveles del 2019 puede llevar entre 3 y 4 años, y que existe la posibilidad de que nunca lo recuperemos. Entonces, tenemos que empezar a pensar y a planificar con eso en mente. Y lo segundo es que para dar respuesta a esto que hablaba al principio, del miedo, el cambio hacia los modos individuales, esta respuesta del auto, por ejemplo, eso va a generar mucha frustración porque no son todos los vecinos o las vecinas los que van a poder migrar hacia un auto. Primero porque implica una inversión económica, o sea, hay ya un impedimento económico, y segundo porque si todos lo hiciesen, la ciudad de Buenos Aires o cualquier ciudad del planeta colapsaría. Entonces ahí es donde nosotros también tenemos que ir acompañando con otras alternativas de movilidad individual más sostenibles, como es el caso de la bicicleta. Una política pública que ya llevamos más de 10 años en su implementación, pero que en el último tiempo lo que nos ha demostrado es que ha contribuido a que la ciudad sea más resiliente en el contexto de la pandemia, y hemos implementado además las ciclovías en las avenidas para ampliar la capacidad. Y lo que vemos es que hoy el modo de transporte que ya se recuperó y superó los niveles prepandemia es la bicicleta. O sea, para aquellos viajes de menos de 5 kilómetros, que son 6 de cada 10 viajes que se hacen en la ciudad de Buenos Aires, es una alternativa muy interesante. Y por eso es brindarse a los vecinos, estar ahí desde el Estado acompañando para que encuentren ahí una posibilidad de aquellos que quieren evitar el transporte público o que lo tienen que evitar, porque hoy sigue siendo para esenciales, que puedan tener una alternativa de movilidad individual que sea económicamente asequible, ambientalmente sustentable, o sea, sostenible, porque el auto sabemos que tiene un montón de externalidades y de impactos negativos que si todos migrásemos ahí sería imposible. Haber trabajado durante muchos años para construir un modelo de movilidad resiliente. Y también contar con un equipo técnico, y en eso yo soy como un terrible agradecido del equipo técnico de transporte que hay en la ciudad. Equipo del cual formé parte cuando lo lideraba Guillo Dietrich, y hoy me toca liderar a mí, que es, creo, y sé que va a sonar poco humilde, probablemente uno de los mejores de los que tenemos en el país, y que es un equipo basado en la evidencia, trabaja con datos, planifica en función de la información, trabajamos con mucha tecnología, con fuentes de datos en tiempo real, que nos permite tomar decisiones casi en tiempo real e ir ajustándonos a las necesidades de los vecinos y de las vecinas de la ciudad. Y creo que eso nos permitió ir acompañando con respuestas durante la pandemia. Rápidamente articular decisiones como restringir el transporte público para cierto tipo de trabajadores y trabajadoras, las limitaciones en la capacidad del transporte público, después los análisis técnicos propios de los riesgos que existen reales en las distintas alternativas de movilidad y cómo mitigar esos riesgos, que obviamente vienen de la mano de las medidas de seguridad, de higiene de manos, tapaboca, y también las limitaciones de capacidad, pero también
los protocolos para higienizar las unidades, cómo trabajar con el sector privado, los operadores de los colectivos o la compañía que opera el subte. Digo, todo eso requirió una gimnasia que no hubiera sido posible sin todos los años precedentes, sin todos los años de muchísima inversión en transporte público, muchísima inversión en creación de capacidad técnica en los equipos de la ciudad de Buenos Aires, que fueron los encargados de, en su momento, planificar los metrobuses, planificar las expansiones de la red de subte, trabajar para la planificación de las mejoras en infraestructura del ferrocarril, estos viaductos que nosotros pudimos completar entre el 2015 y el 2019, los pudimos completar porque en 2011 hubo un equipo que entendió que ese era un desafío, que había que resolverlo, y empezó a trabajar en una solución. Entonces, cuando en el 2015 tuvimos alineadas todas las herramientas, con Guillo en el equipo de transporte de Nación, yo en la ciudad, también un equipo de transporte con María Eugenia en la provincia, todos muy alineados a los objetivos, pudimos implementar esas soluciones. O sea, creo que eso fue lo que nos trajo bien parados a este desafío. Obviamente no, es como cuando sabíamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas, tuvimos que rendir un nuevo examen, un examen que muchas veces iba en contra de lo que nosotros pregonábamos. Siempre le pedimos a todo el mundo que use el transporte público, y un día le tuvimos que empezar a decir, no lo van a poder usar todos. Fer, esa es una pregunta buenísima, ¿no? ¿Qué nos deja, cuál es el aprendizaje de esta pandemia y hacia dónde va esta ciudad y hacia dónde van las ciudades? Lo primero, algo de lo que venía hablando, ¿no? O sea, no podemos no aprovechar los aprendizajes de la pandemia y la salida de la pandemia para ir hacia un modelo de movilidad más sostenible. O sea, la salida de la pandemia no puede ser con mayores costos ambientales, todo lo contrario. Tiene que ser parte del aprendizaje de cómo seguimos construyendo una ciudadanía, una vida en el espacio público, una vida urbana más sostenible. Y ahí, esto de haber, por ejemplo, detectado que los vecinos y las vecinas necesitaban una solución de movilidad individual y que nosotros veníamos trabajando con la bici y que podíamos dar un nuevo impulso y acelerar y dar un paso como, por ejemplo, llegar con infraestructura a las avenidas y ver lo que hoy está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires. Ese es uno de los primeros aprendizajes y uno de los primeros caminos. El segundo también es que todos en la pandemia tuvimos que pasar mucho tiempo en nuestras casas. A todos nos tocó trabajar desde casa, nos tocó tener a nuestros hijos tomando clases desde casa, y la verdad que la mayoría de nuestros hogares no estaban diseñados para eso. Y cuando empezamos a ver la oportunidad de volver a invitar a la gente al espacio público porque era seguro, porque teníamos protocolos, y empezamos a hacer estas intervenciones de cortar calles para que, por ejemplo, vuelvan las ferias barriales, cortar calles para que podamos salir a hacer actividad física, cortar calles para que el comercio, para que el esparcimiento pudiese ocurrir en la vía pública y que la ciudad seguía funcionando. También pudimos dar respuesta a algo que si no hubiésemos hecho nada hubiera generado mucha frustración, porque muchos hubieran sentido, che, yo no me puedo mudar al Gran Buenos Aires, a un lugar con jardín, porque económicamente no lo puedo hacer, y entonces me hubiera frustrado, y como gobierno pudimos ayudarlos a que ese patio, ese espacio de juegos, ese lugar de esparcimiento, de encuentro con amigos, con familiares, lo tuviesen en el espacio público. Pudimos adaptar el espacio público a las nuevas demandas. Y yo creo que eso llegó para quedarse. O sea, que es un cambio que tiene una apropiación por parte de los vecinos que llegó para quedarse. Y que demuestra que también esto es una oportunidad que nos deja la pandemia de una ciudad más sostenible hacia adelante. Entonces, cuando me preguntás, yo antes de esta pandemia te hubiera dicho, todos mis desafíos vienen por el impacto de la tecnología en la movilidad. Y tenemos que adaptarnos a eso y tenemos que trabajar para ver cómo la tecnología mejora la experiencia de uso y el acceso al transporte público y el acceso a la movilidad a todos los vecinos. Ahora te digo que eso es importante, pero casi tanto o más importante es cuán sostenible van a ser todas las soluciones que nosotros vayamos presentando y llevándole a los vecinos y a las vecinas para moverse, para compartir el espacio público, para vivir en la ciudad. O
sea, ese es el gran aprendizaje de esta pandemia. Como que un poco nos hizo volver a poner en eje y decir, no es solo tecnología, también tenemos que empezar a discutir la calidad del espacio público y cómo está distribuido ese espacio público y cómo lo usamos y accedemos a ese espacio público.